Este es el ordinario de bioquímica. El equipo está conformado por Edgar Nal, Dianela Ontiveros, Antonio Molina, Félix Carrillo, Elio Medina y Cristian Chan. La disciplina es fútbol. El tema con el que vamos a relacionar la disciplina sería las rutas metabólicas. Pero antes debemos conocer qué es el fútbol. Es un deporte que se juega entre dos equipos, conjunto de 11 jugadores cada uno. La finalidad de este deporte es de tratar de introducir el balón en la portería del contrario, impulsando con los pies, cabeza o cualquier parte del cuerpo, menos las manos o brazos. Solamente el portero puede tomar el balón con las manos. Una vez dicho lo anterior, ahora sí vamos a pasar al tema principal, que es la glucosa. Es una forma de azúcar que se encuentra en los alimentos, principalmente en los alimentos dulces, y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. En ella existen 4 procesos metabólicos de la glucosa. La primera es para obtener energía, que es la glucólisis, y las otras 3 son solamente para regularlas, como la gluconeogénesis, la glucogénesis y la glucogenólisis. Cuando nosotros comemos algo dulce, esto pasa a través del intestino y luego la glucosa llega a los vasos sanguíneos. La glucosa quiere entrar a la célula para poder dar energía, pero esta necesita ayuda de la insulina para poder lograrlo. Glucólisis. En este proceso la célula utiliza a la glucosa para obtener energía por medio de las 10 reacciones hasta llegar al piruvato en donde se gana 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos que serán utilizados en otras reacciones metabólicas. Gluconeogénesis. Es el proceso inverso a la glucólisis, partiendo desde el piruvato. Durante sus reacciones se pierden 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH. Ahora bien, cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya suministró lo necesario a la célula, los sobrantes se almacenan en el hígado y en el músculo por un proceso llamado glucogenogénesis. Cuando hay muy poca glucosa en la sangre, el páncreas activa las células alfa que producen glucagón y este irá al hígado a desintetizar al glucógeno para convertirlo en glucosa y así balancear los niveles de la sangre. Glucogenólisis es un proceso inverso a la glucogenogénesis. Cuando una de estas está activada, la otra se desactiva. La glucosa que fue utilizada en la glucogenólisis de los músculos se usarán en otros procesos y la del hígado saldrá nuevamente a la sangre para seguir con el metabolismo. En general, la prioridad y el objetivo de las rutas metabólicas, ya sean en la disciplina de fútbol o en cualquier otra, es la obtención de ATP mediante los distintos procesos metabólicos para producir energía y movimiento en el cuerpo que se ejercita. En el caso de los futbolistas es importante mencionar, sobre todo en la parte de la glucólisis, que es la que gracias a ellos obtenemos la energía. Es importante saber que en cuestión de los futbolistas profesionales, ellos requieren de una alimentación adecuada, por eso es que siempre controlan su alimentación para poder rendir al 100 en sus partidos, no solamente en los partidos, sino también en los entrenamientos, y de esta forma los ayude a obtener mucho más energía en el cuerpo. Para que nosotros realicemos la actividad física, que en este caso hablaremos del fútbol, necesitamos que se liberen neurotransmisores y una cadena de procesos hasta llegar a la contracción muscular. La contracción muscular se refiere a un proceso fisiológico en el cual el músculo, por deslizamiento de las estructuras que lo componen, se acorta o se relaja. Su funcionamiento está estrechamente relacionado con la estructura de fibra muscular y la transmisión del potencial eléctrico a través de las vías nerviosas. El modelo que describe la contracción muscular se conoce como mecanismo de deslizamiento de filamentos. Hablando profesionalmente, las distancias cubiertas en el nivel superior son del orden de 10 a 12 kilómetros para jugadores de campo y aproximadamente 4 kilómetros para el portero, reduciéndose la distancia cubierta de total entre un 5 y 10% de la segunda mitad en comparación de la primera.
lo cual significa un bajón o colapso energético provocado por la utilización mayoritaria del sistema energético glucolíticos, uso predominante del glucógeno para la obtención del ATP. Desde un punto de vista metabólico, el fútbol se clasifica como un deporte complejo porque requiere de 3 vías energéticas pasando de una a otra, o predominando una u otra, mejor dicho, dependiendo la intensidad del ejercicio. El fútbol es un deporte discontinuo de alta intensidad en el cual se juegan durante 90 minutos, en el cual los jugadores sprintan, trotan, andan y realizan giros, esquivan, cruzan y saltan. Estos movimientos con la presencia de un adversario se producen a una gran velocidad y potencia. La energía es necesaria para que los músculos funcionen. Los músculos tienen la capacidad de generar energía para su propulsión. La misma es producida por los alimentos que ingerimos, carbohidratos, grasas y proteínas. Al ser descompuestos por el cuerpo, estos substratos energéticos producen niveles bajos de energía, inadecuados para la actividad muscular. En cambio, las células convierten estas fuentes de baja energía en un compuesto de alta energía, adenosín trifosfato ATP. A su vez, la energía almacenada en la molécula ATP es liberada cuando el tercer fosfato se separa de la estructura como un producto de desecho del proceso de descomposición que se forma en dióxido de carbono. Los músculos tienen 4 posibles fuentes de ATP: la almacenada dentro del músculo, la generada de otro compuesto fosfato, ejemplo sistema ATP fosfocreatina, ATP-PCR, el ATP producido por la descomposición de azúcar muscular, sistema glucolítico, el ATP generado con la ayuda de oxígeno, sistema oxidativo. Al igual que los sistemas de energía inmediata ATP-PCR y glucolítico, el metabolismo oxidativo tiene un límite a la cantidad de energía que puede proveerse a través de él. Quiere decir que frente a una demanda de energía cada vez mayor, el cuerpo alcanza un límite de aporte de oxígeno. En este momento se estabiliza la provisión del oxígeno aun cuando la demanda de energía es alta. El valor de estabilización se denomina como capacidad aeróbica y es considerada como la medida de resistencia cardiorrespiratoria. En el músculo están presentes los mismos sistemas metabólicos básicos entre otras partes del cuerpo. Sin embargo, resulta fundamental la realización de determinantes cuantitativas especiales de las actividades de 3 sistemas metabólicos para la comprensión de los límites de la actividad física. Hola, a mí me tocó el tema uso de sustratos energéticos en el fútbol. Pues bien, como sabemos, el fútbol es un deporte de alta intensidad que se juega durante 90 minutos mínimo, en el que los jugadores trotan, corren, esquivan y saltan. Estos movimientos, desde un punto de vista metabólico, el fútbol se clasifica como un deporte complejo porque requiere de 3 vías energéticas, pasando de una a otra, dependiendo de la intensidad del ejercicio. Las vías energéticas de las que hablamos son la vía de los fosfágenos ATP-PC, que aunque suene algo extraño, es una reacción metabólica que nos proporciona energía cuando realizamos movimientos rápidos, de una duración menor de 6 segundos. Por lo tanto, en acciones como saltos, tiros a puerta, cambios de dirección, necesitamos de estas moléculas. La siguiente sería la vía anaeróbica, donde utilizamos las reservas de glucógeno que tenemos en nuestro hígado y músculos. Esta vía nos permite trabajar a la alta intensidad durante un tiempo más prolongado. El problema que encontramos con esta vía es que produce ácido láctico
que dificulta la contracción muscular y provoca esa sensación de pesadez en las piernas que sentimos cuando el cuerpo no responde. Por último, la vía aeróbica u oxidativa saca la energía de la degradación de la glucosa principalmente y de los ácidos grasos. Es la que nos permite realizar ejercicios más prolongados a intensidades moderadas. Por lo tanto, el fútbol se sirve de los tres sistemas energéticos. El primero sería ATP-PC, que usamos en los campos de dirección, tiros a puerta, arranques, saltos, etc. La segunda sería anaeróbico, que utilizamos durante los sprints. La última sería aeróbico, ya que debemos realizar todos los movimientos durante los 90 minutos del partido. Buenas tardes, maestra Leslie. A mí me tocó hablar de los macronutrientes que se consideran necesarios para el rendimiento del futbolista. Primero les hablaré sobre los tres macronutrientes que tenemos en el cuerpo, los cuales son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Primero les hablaré sobre los carbohidratos. Los carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por cada gramo que consumamos. Estos son necesarios para el combustible del músculo. En los hidratos de carbono, tenemos dos tipos de hidratos de carbono. El primer hidrato de carbono es el hidrato de carbono simple, los cuales vienen siendo los que tenemos en el arroz blanco, azúcar y la leche. Estos son los complejos que suelen estar en los cereales integrales, las legumbres y la pasta integral. El segundo macronutriente del cual les hablaré son las proteínas. Su función realmente es reparar los músculos después del ejercicio. Las proteínas están formadas por macronutrientes, son macronutrientes, pero están formados por aminoácidos, las cuales los encontramos en los alimentos de origen animal y en los alimentos de origen vegetal. En los alimentos de origen vegetal los encontramos en la carne, el pollo y el pescado. Y en los alimentos de origen vegetal los encontramos en el brócoli, la soya y los legumbres. El último macronutriente del cual yo les hablaré son las grasas. Estas grasas se dividen en dos tipos. Se dividen en grasas dañinas y en grasas benignas, las cuales explicaré. Estas grasas son energías almacenadas que tenemos en el cuerpo. Las grasas saturadas son las grasas trans y las grasas. Estas se encuentran en las carnes rojas, embutidos y la leche. Estas no son benefactorias para el organismo en el caso de los deportistas. El segundo tipo de grasas son las grasas insaturadas, que esas sí son benefactorias para nuestro organismo. En el caso de nosotros nos ayuda para absorber vitaminas, la A, D, E y K. Y también nos ayudan a la construcción del músculo. Esto ya dependiendo de, por ejemplo, si yo voy a aventar un maratón corriendo, esto nos ayuda, por ejemplo, a la reconstrucción del músculo. Estas las podemos encontrar en los alimentos que son el salmón, aceite de oliva, frutos secos y el aguacate. En resumen, en un futbolista no es necesario consumir tantos carbohidratos en sí, porque el azúcar reduce la energía del cuerpo y pues nosotros necesitamos tener un alto rendimiento en este deporte. Los futbolistas deben consumir alimentos almidonados, los cuales son como las papas, el arroz, los cereales y las pastas. Estas proveen energía para el cerebro y el cuerpo durante un largo rato. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré de las afectaciones del ciclo circadiano. Estos relojes o ritmos circadianos son parte de lo que nosotros llamamos relojes biológicos.
Estos regulan a qué horas ocurren diversas actividades de los seres vivos a lo largo del día, los meses y los años, además de que controla todas las funciones vitales del organismo como el ritmo al que late el corazón, cuando tienes una tensión arterial más alta o baja, cuando se activa de una forma o más pronunciada la función digestiva, cuando las hormonas están en una situación más favorable para tener un buen descanso o que estés más activado para poder realizar las funciones de tu día a día. En un futbolista, este reloj o ritmo es de gran importancia, ya que este mismo reloj le permite levantarse temprano para poder ir a sus entrenamientos, desayunar o hacer otra actividad aparte de entrenar fútbol. Sabemos que el sueño tiene una función fundamental en la recuperación del deportista. Durante el sueño se producen procesos de recuperación del sistema nervioso, aumentan los niveles de hormonas del crecimiento, con lo que se aumenta todos los procesos de recuperación muscular y metabólicos. Se organiza todo lo aprendido a lo largo del día, tanto a nivel motor como a nivel de conocimiento. Dentro de los futbolistas, la falta de sueño afecta fundamentalmente a la ejecución de aspectos técnicos y a la toma de decisiones durante el desarrollo del deporte, así como la disminución del rendimiento en esfuerzos submáximos repetidos. Cabe mencionar que el entrenamiento físico provoca fatiga. La fatiga se produce a diferentes niveles, tanto metabólico, hormonal, muscular, nervioso y energético. En función de la intensidad del entrenamiento, la fatiga se potencia a unos niveles más que a otros. La fatiga con un entrenamiento de fuerza máxima será destinada a la fatiga provocada por una sesión técnico-táctica dentro del campo. Con el entrenamiento se pretende provocar una respuesta en el organismo del deportista para que mejore su rendimiento. Esa mejora de rendimiento se produce en los periodos de descanso, por lo que si el futbolista no descansa durante la noche, no conseguirá recuperarse del entrenamiento anterior y comenzará el siguiente entrenamiento con una fatiga, lo cual incrementa el riesgo de lesión de manera significativa. Es importante que el futbolista llegue en una buena condición física y bien descansado para un partido de liga. La respuesta es sí. Ante un partido de liga, el deportista debe llegar en la mejor condición posible. Para llegar así, no solo hay que llegar con los depósitos de glucógeno muscular llenos, hidratados y con los aspectos tácticos aprendidos, sino que tiene que llegar lo más descansado posible. Uso de sustrato e influencia endocrina. Utilidad de sustratos. El elevado nivel de producción de energía aeróbica en el fútbol y la acusada movilización de energía anaeróbica durante ciertos periodos del partido favorecen el consumo de grandes cantidades de sustratos. Durante el transcurso de una partida suele aparecer una ligera hiperglucemia en sangre y solo en muy raras ocasiones aparecen en casos de hipoglucemia, por lo que podemos concluir que el hígado libera la suficiente cantidad de glucosa para mantener sus niveles elevados durante todo el partido. Influencia endocrina. El sistema endocrino con sus glándulas y a su vez las hormonas que segregan son importantes al realizar una actividad física y por consecuencia en el rendimiento de un deportista. Las principales hormonas que se influyen directamente en la actividad física son la testosterona, la hormona antidiurética, la cortisona, la hormona del crecimiento, la insulina y las endorfinas. Aunque las vistas anteriormente no son las únicas, pues otras hormonas intervienen cuando se realizan actividad física, como tales son la adrenalina y la vasopresina. Y bueno, con esto damos por concluido el uso de sustrato e influencia endocrina en lo que menciona la parte del fútbol.